el sábado anterior, 1 de mayo, se dio una votación histórica en la Asamblea Legislativa. Silvia Hernández Sánchez fue electa presidenta del primer poder de la República y fue una votación histórica no solo porque es la segunda mujer en este cuatrienio que resulta electa en este cargo, sino la cuarta en la historia de nuestro país y además con un apoyo de un grupo de oposición muy contundente, 42 votos. De hecho, en los últimos 10 años no había presidente de la Asamblea Legislativa que había alcanzado esa cantidad de apoyo para llegar a este cargo tan importante. Tenemos a doña Silvia en línea en estos momentos para hablar unos minutos sobre lo que será este último año legislativo, los propósitos dentro de la presidencia y también los proyectos importantes y trascendentales para nuestro país en este año tan crucial. Doña Silvia, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Andrés, y más bien muchísimas gracias por el espacio esta mañana y a la orden, encantada de poder ampliar un poco sobre la labor de este último año. Doña Silvia, hay una agenda bastante ambiciosa de parte de la oposición que ustedes mismos consensuaron y lograron pues, llegar a un primer acuerdo de lo que se quiere impulsar. ¿Qué expectativas tiene usted sobre esta agenda que han confeccionado? Bueno, en primer lugar, me parece muy importante señalar que hay un conjunto de voluntades que buscan llegar a soluciones este último año y yo lo resumiría en una forma de no descarrilar el buen trabajo que la Asamblea Legislativa ha venido realizando desde el primer momento y no solamente acercándose ya el cierre de estos 4 años. Ciertamente nos hemos propuesto en términos generales abordar 3 grandes objetivos, como es el tema de la realidad socioeconómica, buscarles soluciones. Este 1 de mayo hablamos todas las fuerzas políticas a través de las y los jefes de fracción de cómo buscar una gran cantidad de soluciones al gran problema del desempleo. Ese fue el elemento número 1 que ha abrazado una enorme voluntad. El segundo tema es la sostenibilidad fiscal. Esta Asamblea Legislativa tiene ya una agenda sobre la mesa puesta por el Ejecutivo y ahí me parece que existe una gran realidad y es que se ha explicado todavía y a la fecha poco de los alcances o de la urgencia o de la necesidad que tiene abordar esta temática, que no significa para nada seguir hipotecando al país en temas de endeudamiento, pero sí respondiendo a una realidad que tiene hoy y es que estamos altamente endeudados. Y entonces, ¿cómo darle solución a esa problemática? Y un tercer eje es no renunciar, aún en un último año legislativo, a la idea de abordar la Costa Rica del futuro, como le he llamado yo, y me refiero a iniciar esa discusión en temáticas que van a abrir la puerta para los siguientes años. Ahí viene todo el tema de hidrógeno verde, por ejemplo. ¿Qué quiere hacer esta Asamblea Legislativa en este tema? Hay proyectos de ley sobre la mesa, el tema de las finanzas o endeudamientos que tienen las empresas del Estado. Para nadie es un secreto la realidad, por ejemplo, de la AIA y cómo, o el ICE, y cómo esto termina repercutiendo en tarifas que pagan familias, hogares, empresas e industria. Así que este es un conjunto de 3 grandes objetivos que están sobre la mesa y van a abrazar más, menos voluntades distintas y mi labor junto con el equipo del directorio y desde luego sin la posibilidad de renuncia que tiene el gobierno de la República, el Ejecutivo, a abordar estos temas, es facilitar que se den los consensos, el diálogo necesario para poder impulsar estos temas. Presidenta, este año, el último de este cuatrienio pues, presenta un reto bastante importante debido a que no estamos se suele pensar que el último año legislativo es perdido por la campaña, que puede ser hasta un directorio hasta de transición para acabar el periodo constitucional. Tiene un reto bastante particular por el contexto que estamos viviendo, pandemia y demás. ¿Cómo vislumbra usted que sea este año? ¿Podrá ser productivo? ¿Podrá sacarse estas prioridades que usted está fijando, estos 3 ejes? Andrés, yo creería que este último año, en razón de la peor pandemia de la historia moderna, no deja, por lo menos para mí, la duda, no la deja de que va a existir un gran reto, pero al mismo tiempo
Me parece que la campaña electoral nunca va a ser igual que antes en medio de una pandemia de este tipo y me explico mejor. Es inevitable ir a una segunda ronda electoral. Muchísimas veces para el mes de febrero el país y desde luego la Asamblea Legislativa tenía una persona designada para la silla presidencial. Se vislumbra por la cantidad y por la forma vista en los últimos años y procesos electorales una gran posibilidad de ir a una segunda ronda electoral. Eso hace de alguna forma que los proyectos o la inclinación de un partido en particular se aleje de la posición de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en grandes líneas. Y lo segundo, y diría yo mucho más importante, es que me parece que el cálculo electoral esta vez, como nunca, la ciudadanía lo va a medir sobre las respuestas que le puedan dar quienes están aspirando a esa silla presidencial, sobre los candidatos y las candidatas que se vislumbren en este momento dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, ya claramente identificados, y que más bien el rol de ellos como diputados y diputadas, quienes hoy están en la Asamblea, va a ser visto por la ciudadanía como esa actuación o esa renuncia a los problemas que está teniendo Costa Rica, de manera tal que yo esperaría que eso haga muchísimo más favorable la idea de no renunciar a darle respuesta a Costa Rica, mucha dentro de la labor, sin duda alguna, que se tiene que realizar en la Asamblea Legislativa. Presidenta, ustedes en el acuerdo que la lleva usted a la presidencia del directorio, pues hay un grupo de 65 proyectos de ley encabezados por la Ley Marco de Empleo Público. El Ejecutivo presenta para estas sesiones extraordinarias que por primera vez, por cambio constitucional, ahora a partir de este momento el Ejecutivo seguirá marcando, al menos en los próximos 3 meses, el orden, al menos de los proyectos que están presentando. En este otro documento, el decreto que envía el Ministerio de la Presidencia, pues son 50 proyectos, pero solo 13 están en la lista que ustedes tienen. Parece que hay como una contradicción en cuanto a las visiones tanto de lo que quiere el Poder Ejecutivo como lo que ustedes lograron construir en ese bloque de oposición que la lleva hasta la presidencia. Es imposible creer que no haya que tener una coordinación abierta y permanente en este último año con el Ejecutivo. El ejemplo que usted acaba de mencionar, cuando la Asamblea Legislativa tiene claro que continúan 6 meses de sesiones extraordinarias en distintos momentos, como usted bien señala, 3 meses continuos a partir del 1 de mayo y posteriormente otros 3 meses, es irrenunciable esa idea de coordinar desde la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo, como también lo es viceversa. Es imposible que a través de una representación democrática, diría yo, hecha por la propia ciudadanía, este gobierno en particular, a la hora de un proceso democrático como fue hace 3 años, ir a las urnas y elegir el presidente del país, también decidió que la oposición tuviera mayoría en la Asamblea Legislativa. Y eso es un hecho real al que no se puede negar. Hay una oposición en la Asamblea Legislativa interesada en que avance una serie de proyectos de ley en cada uno de estos ejes temáticos y que, insisto, se abrazarán de diferente forma cada uno de ellos, y ahí está lo complejo, pero no necesariamente a lo que hay que renunciar por lo complejo que sea, de poder llevar esto adelante. Es necesario que se pueda coordinar con la Asamblea Legislativa y al mismo tiempo con el Ejecutivo. Esos proyectos de ley que nosotros hemos identificado tienen la ruta, por así señalarlo, de que en el momento en que la Asamblea Legislativa tenga periodo de sesiones ordinarias, en donde sea, digamos, la voluntad o de alguna forma esté dentro del rol de la Asamblea Legislativa definir los proyectos, se pueda abordar muchos de esos proyectos de ley identificados para darle una respuesta al tema socioeconómico o de desempleo que está teniendo en este momento el país. Y finalmente, esto no significa para nada tener una agenda multipartidista que abraza voluntades. Esa forma de ver en el pasado, y que yo reconozco existe en la ciudadanía costarricense aún, de entender a la oposición como trabas o politiquería.
Me parece que esta Asamblea Legislativa en general ha cambiado ese concepto y que más bien se ha criticado muchísimo el querer construir, el querer apoyar a un ejecutivo que claramente tiene una minoría de representación, y quiero hacer énfasis, dado así por el propio, por la propia por los y las costarricenses en un proceso democrático en donde realmente el Ejecutivo tiene minoría dentro de la Asamblea y está obligado a seguir trabajando de la mano con la oposición en estos temas para llevarlos adelante. Presidenta, ¿siente que el gobierno intenta imponer una agenda más cercana a aprobar el crédito del Fondo Monetario Internacional y que está descuidando algunos aspectos que ustedes tal vez consideren que son prioritarios? Bueno, yo creo que en este momento, como hemos señalado, uno de los ejes, la agenda del Fondo Monetario Internacional es trascendente. Por lo menos así parte desde mi opinión, y eso sería un elemento que yo espero facilitar, que esperaría inclusive desde una poca o mucha experiencia en la labor de la presidencia de la Comisión de Hacendarios en dos momentos distintos, aportarle a esa discusión en el plenario, en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esa no es ni puede ser la única agenda que tengamos de frente. Es importante, pero además va a ser muy compleja porque incluye ampliar mucho de ese impacto que señalaba yo al inicio, que me parece no ha generado consensos, y sobre todo porque yo no puedo negar, y el propio gobierno no puede negar, que existe un gran grupo de diputados y diputadas que han señalado una enorme resistencia a muchos de los proyectos de ley que abraza esa agenda del Fondo Monetario Internacional. Entonces, sin duda alguna, es imprescindible, se debe continuar la discusión de empleo público. Es una discusión que ya inició, que no se está trayendo en este momento sobre la mesa, y que más bien lo que se espera es concluir un proceso al que ya está muy cercano y que sin duda alguna no es el último de la agenda de proyectos que ha definido el gobierno, el Ejecutivo, para este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que requiere de esa negociación, de ese diálogo permanente para convencer dentro de la Asamblea Legislativa, pero yo diría más importante, a Costa Rica, de por qué es importante este tema y cuáles serían las opciones que eso podría implicar de no seguir adelante, o por el contrario, de hacerle cambios a muchos de estos proyectos. Y yo quiero hacer un énfasis ahí, Andrés, si me lo permite. La agenda es prioritaria. Ahí hay dos elementos desde mi punto de vista que son ciertos simultáneamente. Tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como también es cierto que muchos de los proyectos presentados presentan problemáticas de fondo que va a requerir de textos sustitutivos, de modificaciones, y que por eso el gobierno debe abrazar de forma irrenunciable un diálogo permanente con la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son esos proyectos con problemas de fondo, Presidenta? Por ejemplo, el tema de renta global ya se ha señalado que tiene inclusive inconstitucionalidades identificadas. El mismo proyecto de impuesto a la propiedad, o como se le ha querido decir, el impuesto a las casas de lujo, que no solamente implica eso. Ahí hay arreglos que hay que llevar adelante si ese proyecto quiere caminar con éxito dentro de la Asamblea Legislativa. El gobierno presentó un proyecto del que se ha hablado muy poco, pero que ha salido a criticar acciones dentro de la Asamblea Legislativa, como es el congelamiento de plazas, que por cierto no lo veo convocado en este listado. Y ahora me parece que es claro que quieren solucionar ese proyecto de ley de manera tal que hay un conjunto de realidades que abordan esta agenda del Fondo Monetario Internacional, en donde el propio gobierno ha identificado modificaciones, cambios que tiene que hacer para poder llevar adelante. El de exenciones o exoneraciones riñe con el proyecto de renta global. Ya se ha identificado que se podría crear una doble imposición, puesto que no sé por qué razón se incluyeron los mismos elementos en ambos proyectos, abordando temáticas que podrían inclusive contradecir el objetivo que tiene uno con el otro. Ahora, diputado, usted habla de la importancia del diálogo para poder avanzar en una misma ruta con el Ejecutivo. ¿Ya ha tenido acercamientos más allá del decreto que envía la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, y firmada por el presidente también? ¿Han podido conversar sobre cómo tratar de consensuar proyectos o por dónde encaminar este último año legislativo?
Bueno, recordemos que venimos concluyendo este periodo legislativo y me correspondió a mí la presidencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Ahí ha existido un diálogo relativamente constante con el Ejecutivo, principalmente en los momentos en los que se acerca la aprobación de proyectos como fue el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, en donde surge más interés en apariencia del Ejecutivo por acercarse a dialogar, de manera que yo esperaría que ese acercamiento que se ha venido dando principalmente con la llegada de la ministra de la Presidencia, doña Yanina Dinarte, que debo reconocer ha sido mucho más cercana y creo que por su conocimiento con el rol y dinámica de la Asamblea Legislativa a jugar ese rol, y yo esperaría que lo que hemos venido haciendo como muestra en la Comisión de Hacendarios ahora se mantenga en el directorio para poder reflejar las prioridades que esta conformación multipartidista en el directorio pueda además llevar adelante muchos de los proyectos que se aspiran en el eje, por ejemplo, socioeconómico. Presidenta, por último, dentro de los acuerdos de esta oposición, además de esta agenda tan nutrida, 65 proyectos, también se acordaron dar presidencias en comisiones. Se hablaba mucho que Nueva República no está en el directorio, pero podría ostentar algún puesto en alguna comisión importante, como la de gasto público. Bueno, primero es importante señalar que en el tema de comisiones responde a un rol de proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que las diferentes fracciones van a tener una dinámica de acuerdo a la cantidad de diputados y diputadas que tenga cada fracción. En lo segundo, yo esperaría que este último año sea quizás más sencillo, de que las jefaturas de fracción armen ese rol de comisiones, de voluntades de quién o qué diputado quiere ir a una comisión u otra. ¿Por qué? Porque se ha generado una expertise, se ha generado empatía por muchos de los proyectos o apego a muchos de los proyectos para llevarlos adelante que están en esas comisiones. En cuanto a la negociación puntual que se dio para el 1 de mayo, en mi tarea como presidenta de la Asamblea Legislativa me sentaré con estas fuerzas políticas, con los jefes y jefas de fracción cuando ya traigan el acomodo respectivo de cada fracción, pero sí quiero quitarle un poco ese morbo que se ha querido crear. Yo no escuché por parte de las diferentes fracciones voluntades distintas a lo que ya hoy existe de permanencia en comisiones que ya hoy existen y que además es un derecho de las y los diputados de estar en esas comisiones. Ciertamente entra también a ser parte del directorio el Partido Unidad Social Cristiana y que me parece que ellos estarían interesados en tener también un rol importante dentro de estas comisiones, como por ejemplo presidir algunas de ellas, y ahí tendríamos que ver cuando vengan todas las jefaturas con las voluntades cómo se hace ese acomodo. Muy bien, Presidenta, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, conversar ampliamente sobre las expectativas de este último año y ojalá que realmente sea productivo para el beneficio de nuestro país. Muy amable, Presidenta. Muy buenos días, muchísimas gracias más bien a ustedes por la oportunidad. Gracias, Andrés. Gracias.